Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a Nosotras Esas Voces. Pues, como siempre, saludándolos nuevamente desde una calurosa Tegucigalpa, Honduras. Quienes saluda es Miriam Elvir y, bueno, envío micrófonos hasta España con la colega Carmen Molina. Carmen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como inicio yo siempre cada uno de nuestros programas, Miriam, y pues yo, mira, Sí, envidiarme. Ahora sí, envidia. yo Te envidio envidió ese la calorcito, chaqueta, ¿verdad? Ya te la piropié también desde entrada. yo envidio ese calorcito, pero aquí, pues Valladolid está un poco frío, y no solo Valladolid, sino que también España, en algunos lugares hasta nevó, y digo, pues el invierno no se quiere ir todavía. Se supone que estamos en primavera, pero han hecho unos fríos, amiga, que olvídese. Y aquí siempre resentida de la gargantita, ¿verdad? Un poco resentida, pero contenta de poder compartir con todos ustedes en un programa más de Nosotras Esas Voces y recordándoles que estamos en YouTube, que por favor vayan a YouTube, le den a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de Nosotras Esas Voces. ¿Qué tal? Miren, ¿cómo se presenta este domingo que tenemos para hoy? Contame. Bueno, temas bastante interesantes, Carmen. Justamente este domingo, ya 17 de mayo, nos encontramos entre dos fechas, ¿verdad? Recién el domingo pasado fue el Día de la Madre aquí en Honduras, ¿verdad? Pero este próximo domingo, el próximo domingo que viene, también está en el marco del Día del Periodista en Honduras. Entonces tenemos esas dos fechas muy importantes y hemos decidido, como estamos este domingo en medio de esas dos fechas, pues vamos a hacer esa articulación de dos fechas tan importantes y las vamos a tener un poquito de enfoque, Carmen, con una temática que es bastante compleja, ¿verdad? Más si se habla de este abordaje desde las voces de dos mujeres periodistas. Y justamente eso queremos hablar de las mujeres periodistas bueno, en Honduras, pero también en el Y en el contexto que mundo. se da, ¿verdad? En el mundo, exactamente, Carmen. Bueno, me encanta ese tema, Miriam. Bueno, ¿y qué podemos decir? Dos periodistas que no la hemos tenido fácil en el sentido de hacerte un espacio en en el ámbito periodístico en Honduras no es como dirían, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es una cuestión difícil abrirse un espacio porque hay muchos estereotipos, Miriam, todavía, a pesar del tiempo y de que hay brechas que se van cerrando poco a poco, siempre tiene que ver en el ejercicio periodístico cosas que afectan de alguna manera el trabajo y desempeño de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que de alguna manera venimos a darle al periodismo ese sentido de sensibilidad, de solidaridad, que estamos más enfocadas también a, creo que vemos de otra manera los problemas sociales, tratamos de alguna manera de tener una sensibilidad ante lo que vive el género femenino en el país y tratar de reflejar eso en el ejercicio periodístico. Sin embargo, las mujeres periodistas también, de alguna manera, son víctimas de un tipo de violencia, ¿verdad? Del acoso, ¿verdad? De la apariencia física que debes tener para Los poder destacar, estereotipos. los estereotipos ya estandarizados y dados ¿verdad? Para poder estar en un medio de comunicación televisivo, por ejemplo, tenés que tener ciertas medidas, cierto estilo de vestimenta y todas esas cosas. Y aunado a eso, también tiene que ver, tenemos que hablar un poco también de los salarios, Miriam, de Sobre todo, cuánto gana una mujer periodista, sobre todo, ¿verdad? Yo conozco muchas colegas madres, ¿verdad? Que se dedican al ejercicio periodístico y que se la ven a palito, ¿verdad? Y el otro día, y no voy a justificar de ninguna manera la machaca, porque no, yo de verdad que no lo justifico, pero de verdad que es como cuando te llevan a esas necesidades y cuando hablamos, por ejemplo, de la gente que le paga una mordida a un agente de tránsito, por ejemplo, o le ofrece. ¿Por qué ofrecen? Porque saben que hay una necesidad. es correcto. Y eso mismo pasa en la vida de los periodistas, ¿verdad? ¿Por qué le ofrecer a alguien que ostenta poder, que puede ser un objetivo de noticia o que tiene, que puede estar, que puede ser el centro de una noticia, ofrecerle a un periodista?
o a una periodista, una mordida o un bonito, un regalito, pásense por ahí por la casa presidencial, les Por voy a sí, atender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace poco vi la violencia ejercida contra un compañero, colega querido también, con quien compartimos, pero eso no solo pasa ahí vemos una violencia física, pero también la violencia que viven las mujeres periodistas día a día, que es fíjate que importante mencionarlo. sí, es que estoy acá también como dice, hablando de todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, las mujeres y pues que todo en el marco también del trabajo, Carmen, que muchas veces es lo que vos decís, ¿verdad? Siempre es esta sobrecarga que se le da no solo a la mujer periodista, Carmen, sino que a la mujer en general, ¿verdad? Siempre le hemos dicho. Pero ya retomando lo que vos decías, Carmen, es bastante importante pues hablar justamente sobre eso, ¿verdad? De qué significa ejercer el periodismo, Carmen, en un país realmente con mucha violencia, ¿verdad? Uno de los países catalogados como los países más violentos para ejercer el periodismo, no solo para la mujer, sino que a nivel En general. general, exactamente, con bastantes asesinatos de periodistas, ¿verdad? Mucha censura. Entonces, muchas veces se pregunta también uno, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es de la vida detrás de ese micrófono, detrás de esa cámara, de esa nota periodística, ¿verdad? Y justamente lo decíamos, pues justamente hay mujeres, usted mira a esa mujer, nos mira en otro, hay mujeres que hacen maternidades, que tienen emociones, miedos y muchas luchas silenciosas que se dan, Carmen, siempre. Entonces, por eso es justo hablar de todo esto que representa el poder sobrevivir dentro de este ecosistema informativo, como bien lo decís, esa violencia que se da, que esa violencia también por esa presión y esa imagen física que tiene que vender, ¿verdad? Porque muchas veces, Carmen, y tristemente, se da que el cuerpo de la mujer termina siendo más visible que la propia noticia o el propio trabajo que está dando, ¿verdad? La colega, tristemente, ¿verdad? También hay un tema de autocensura, Carmen, también está el tema, como vos bien lo decís, del acoso, pero es también un tema de esa vocación y esa resistencia que siempre tiene que estar vigente, ¿verdad? Para que esas mujeres pues sigan haciendo ese trabajo excepcional. Yo conozco muchas mujeres periodistas con las que yo me quito el sombrero, ¿verdad? Que han hecho esas desconstrucciones también en el periodismo, Carmen. Hasta hace poco pues el periodismo era una imagen muy masculina, ¿verdad? O sea, siempre hoy por hoy, ¿verdad? Siempre los que dominan en su mayoría, pues esa imagen femenina, masculina, perdón, y ha sido bastante difícil hacer este tipo de desconstrucciones, bueno, tener una jefa de redacción, una editora en jefe, ¿verdad? Ha sido bastante complicado, una jefa de investigación, y por eso han habido mujeres también que han asumido este rol a la que yo también me le quito el sombrero. Por ejemplo, tenemos una Emi Padilla, que es la directora de Criterio, ¿verdad? También tenemos una Wendy Funes, que es la Wendy Funes, sí. de reporteros de investigación, ¿verdad? Periodismo investigativo. Ajá, que han hecho eh, estos nuevos escenarios y estos nuevos retos y desafíos y que han ayudado mucho pues a visibilizar que la mujer periodista no solo es una figura, Carmen, no solo es un rostro bonito, muchas veces no solo es una caja de resonancia, sino que tiene muchas cualidades en muchas ocasiones mucho más fuertes y mucho más arraigadas, con mucho mayor compromiso que la figura masculina, que es la que ha estado siempre como jefiando y liderando pues este tema del periodismo en Honduras, ¿verdad? Obviamente, como decimos nosotros, hay bastante todavía trabajo por construir, ¿verdad? Porque hay un tema central que es bastante fuerte, es la violencia específica que se da contra la mujer periodista, ¿verdad? Como vos decís, esos estereotipos a un hombre no le van a exigir nunca tanto cuidado por su apariencia, ¿verdad? Ante una cámara, ¿verdad? Y también el tema de, bueno, esa misma presión estética, Carmen, esa salud mental que hemos dicho que siempre existe ese abordaje diferenciado para nosotros las mujeres, porque obviamente nosotros somos más hormonales, ¿verdad? Que los hombres. Y todo esto, Carmen, siempre enmarca pues en esa experiencia que te da también no reconocer que existe bastante brecha todavía en el tema de los salarios, ¿verdad? Esa precariedad laboral, ese agotamiento. Muchas periodistas tienen que enfrentarse, por ejemplo, al tema de la maternidad, haciendo coberturas informativas, esas largas jornadas, también el tema de tener que aceptar, Carmen, en muchas ocasiones, pues este acoso
y esa violencia laboral que se da por tu físico dentro de tu área de trabajo, pero también, Carmen, con tu fuente, por ejemplo, ¿verdad? En muchas ocasiones sabemos nosotros que las fuentes también son de los principales o acosadores, ¿verdad? O lo que generan este ambiente para las mujeres y que esa muchas ocasiones pues pasa como a segundo plano porque por el silencio justamente de la mujer periodista que cuenta todas esas historias, que hace todas esas denuncias, pero lo que ocurre con ella, eso siempre pasa como a segundo plano o son esas autocensura, ¿verdad? Esas historias que nunca se llegan a publicar ni a conocer, Carmen. Sí, y que al final son historias que conocemos, porque de verdad es que en el medio periodístico pues sabemos muchas cosas de las que no nos cabe duda, pero tampoco tenemos pruebas para publicar. Entonces, se dan muchas historias, ¿verdad? Muchas cosas que se dan a conocer en el entre colegas, pero que lastimosamente no pasan de ahí, ¿verdad? Solo se quedan en el rumor, en los hechos que han sucedido, pero bueno, también la autocensura que decís que esto nos limita en este ejercicio periodístico a no tratar, por ejemplo, temas de corrupción, temas de crimen organizado, temas de políticos que están dentro de situaciones de corrupción o involucrados con el crimen organizado, que los periodistas, no solamente las mujeres, obvian esos temas por que sienten que vivimos en un país, bueno, que Honduras es un país que no le da la seguridad necesaria a un periodista, ¿verdad? Como pasa no solamente en Honduras, sino que en muchas partes del mundo. El tema de poder ser un periodista que va de frente, que sin temor, o sí con sus temores, pero que puede llevar una investigación de estos niveles, pues de ya viviendo en un país tan violento, pues lo pone prácticamente con un blanco en la espalda, ¿verdad? Ya se convierte en una persona que pues ya primero te empiezan cerrando las puertas, que te pueden despedir del trabajo. Y fíjate que yo recuerdo muy bien cuando estábamos en la universidad una clase de español 4 que siempre debatíamos con el catedrático y una de las cosas que decía es que ustedes deben entender, que pronto van a ser periodistas, es que el mundo, cómo se mueve, no solo en Honduras, pues los que toman el poder, los que ostentan el poder, los que tienen dinero, pues acaparan todo. Y en el último tiempo, yo no sé si vos te acordás, en los tiempos que decían que el periodismo era el cuarto Cuarto poder poder. en un estado, Después pero decían eso que no era es, el poder en el cuarto. y eso no es cierto, ¿verdad? Porque el poder en el cuarto, uy, sí. Eso al final se fue virtuando, en algún momento sí, los periodistas tenían mucho poder por toda la información que podían manejar, pero cuando los dueños del poder, de la banca, de la comida, de los supermercados, por decirte algo, de los medios de producción, los dueños de los partidos políticos se convirtieron también en los Dueños dueños de los de los medios de medios. comunicación, entonces ahí, pues, todo ese poder informativo que tenía el periodista se ve contrarrestado con la censura y con la autocensura. Bueno, con la situación que vivimos, si yo hablo de este tema, me van a echar. O directamente te puede decir el dueño del medio, mira, estos temas no se abordan o se abordan de esta manera. Yo me he quedado un poco ahí que sí que ahora con la inteligencia artificial, con todo lo que hay de tecnologías, no te puedes creer todo lo que escuchas ni todo lo que ves, pero debe caber en un periodista la duda para hacer una investigación razonable y decir sí o no acerca de ciertos temas, ¿no? Entonces ha habido un tema muy rimbombante a nivel de otros periodistas que no son hondureños, que tiene que ver con unos audios que se difundieron en Honduras, pero los medios de comunicación de Honduras dijeron, es mentira. Los que lo trataron, los que hablaron, es mentira, categóricamente. Y los que no y los otros se llamaron al silencio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves que el resto del mundo, que hay periodistas en España, en Colombia, en México, en Guatemala, en Costa Rica,
hablando de este tema, en Argentina, hablando de este tema, pero la prensa hondureña se llama Calle. el silencio. Pero ¿qué te dice esto? Los dueños de los medios de comunicación son los que ostentan el poder en Honduras, entonces son intocables. Entonces, ¿cómo esas cuestiones se convierten en la barrera principal para que un periodista pueda hacer su trabajo de manera correcta y objetiva? ¿Qué pasa? Existe la otra alternativa, que es el periodismo independiente, pero el periodista también tiene que comer. Entonces, estás en esa disyuntiva. Y, y ahí, Carmen, es Estás algo, ajá, te escucho. en esa disyuntiva. Qué vas a hacer? Te quedas en un medio de comunicación, que fue lo que no, de alguna manera creo que nos ha pasado a nosotros. Al final decidimos hacer otras cosas Otro tipo de periodismo, ¿verdad? porque somos de las personas que no nos acomodamos fácilmente ante situaciones como esa y como otras que nos han sucedido en la vida. Yo digo, yo tengo muy claras mis convicciones. Había una persona que me decía, que bueno, que me dice, un buen amigo siempre me dice, Carmen, es que vos, el problema es que vos crees que la gente no tiene precio y la gente sí tiene un precio. Todos tenemos un precio, me decía. Y entre más bajo sea el precio, es más fácil de pagarlo. ¿Y sabes quiénes tienen precio fácilmente? Los que ganan menos. Y a veces digo, de alguna manera tiene razón, aunque yo tampoco es que soy millonaria ni que gano millones aquí, ya quisiera yo, no, y se resolvería no solo mis problemas, sino los de la gente a mi alrededor. Sin embargo, creo que nosotros somos hechas de una madera bien, bien fuerte. Somos como, ¿qué? ¿Cuál es una de las maderas más fuertes? El cedro, Nosotros, la caoba, el cedro, la no, la caoba no, caoba, ¿verdad? el roble, man. El roble, pues somos ese, somos como el roble o igual nos podemos tambalear y podemos ser como el bambú también, ¿verdad? Que se dobla pero no se rompe. No se rompe. Entonces tenemos las convicciones muy, muy claras y por eso pues decidimos hacer otro tipo de periodismo o hacer otras cosas que involucran el periodismo, pero que nos permiten ver la vida de otra manera, ¿verdad? Como en mi caso, que yo me dediqué más al área social en Honduras. Trabajé mucho con poblaciones vulnerables, pero eso me permitió conocer más allá la problemática social de mi país y me permite hablar con propiedad de lo que sucede. Es correcto, Carmen, y como vos bien lo decías, ¿verdad? Nosotros, pues, vos y yo casi no ejercimos el periodismo, pero tuvimos otras trincheras, Carmen, otras trincheras que nos permitieron, pues, también tener o reforzar más, como bien lo decís, pues, todos estos principios, ¿verdad? Y esta formación que teníamos ya de base y ser coherentes, ¿verdad? Con el tema de que hay ocasiones que vos sabés, existe una lógica tristemente, ¿verdad? Que es la cooptación de los medios de comunicación en manos de empresarios, de un grupo reducido de empresarios, ¿verdad? Y que obviamente va a la línea editorial, va a defender los intereses, ¿verdad? De ese sector. Y ahí es donde vos decís, pues yo realmente aquí no encajo, ¿verdad? Y uno, ese es el tema de las honestidades. Por eso yo siempre discutía con un docente cuando me decía, cuando yo le decía, hablaba de la línea política, y me decía, es que no hay línea política. Yo, todos tenemos línea política. O sea, y usted tiene que saber si encaja o no encaja en esa línea política. Por ejemplo, yo, Carmen, anduve reporteando en mi vida, ponerle que 2 meses por mucho, ¿verdad? Por mucho, por golpe de Estado, trabajaba en un medio, en televisión. En primera, esa demanda, ¿verdad? De siempre estar como impecable, ¿verdad? De andar en el salario, que era salario precario, ¿verdad? Y otro era, yo recuerdo, ¿verdad? Un camarógrafo que siempre me decía, no, es que a todo el mundo le ponía la queja que él no le gustaba andar conmigo. Entonces decía que es que Emilia no le entiende al trámite. Y era que yo decía, para mí era indigno vos estar esperando a un funcionario para que te regalara 100 lempiras y con 100 lempiras hacer tu día. O sea, era como, o sea, inimaginable. Entonces, obviamente, yo sabía que si es cierto, yo no encajaba ahí. Entonces, ¿qué hacer vos? Bueno, pues entonces ir al lugar donde
donde uno encaja donde y sí es encajas. parte de tu ética, ¿verdad? Y de tu coherencia también, ¿verdad? Y justamente, Carmen, hablando de lo que vos decías, ¿verdad? De este tema, yo hace poquito, en el marco justamente del Día del Trabajador y del Día de la Libertad de Prensa, ¿verdad? Que están bien cerquita, yo hacía una reflexión, ¿verdad? Que era que el periodismo históricamente se ha querido de ver justamente, como vos decís, de como el cuarto poder, ¿verdad? Y en la práctica, también, obviamente, es un tema de trabajo. Yo decía yo que es que al final de cuentas, yo no sé por qué los periodistas dejan de sentirse parte del pueblo, se sienten como un grupo Clase privilegiado, un privilegiada. gremio privilegiado exactamente, porque obviamente tiene muchas cercanías con el poder. Pero fíjate que a mis inicios, Carmen, de mi etapa laboral, yo trabajaba con un tema de asociaciones de municipios, pues, y eran todos los políticos, todos los alcaldes pues trabajaban ahí. Y a mí me daba risa ver cómo todos los periodistas decían que es mi amigo, que es mi amigo, y a mí me daba risa escuchar a los políticos o a los alcaldes en este Después caso, cuando se iba el como decían, periodista. ¿verdad? De velones no te bajaban, ¿verdad? De muertos de hambre. Entonces yo decía yo, ¿cómo son esas dos realidades que el periodista es donde pierde también realmente el sentido de ubicación, ¿verdad? Es que realmente vos haces eso por un trabajo, ¿verdad? Que estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Y Ajá. sos un obrero de la comunicación y de la información, vos. Y quizás yo creo que ahí es donde está la mayor contradicción del gremio, como yo te decía, ¿verdad? No reconocernos como Y parte al final el que toma la decisión y el amigo de los políticos y el amigo de los que ostentan el poder es el dueño del medio. exactamente. Es como Vos la solo sos un peón es del en patrón, ese tablero, así es como correcto, decía Mario de Mesapa. así es. Y Pero entonces, ese canal no es tuyo, el canal es de tu patrón. de tu patrón también, ¿verdad? Y ahí es donde vos te desubicas completamente y perdés ese sentido de ubicación, ¿verdad? Y nos hace alejarnos mucho de la gente, pero y también demuestra mucho tu razón de ser. Muchas personas llegaron a estudiar periodismo no por el tema de poder contribuir a una sociedad, por poder aportar, ¿verdad? Y poder generar cambios, sino que lo hacen por un tema también de poder sobresalir, de poder ser famoso, de poder ser reconocido, piensan que la carrera se paga muy bien, ¿verdad? Cuando en la realidad sabemos que con un salario de acorde a la realidad, o sea, de acuerdo a lo establecido, por ejemplo, con el colegio de periodistas, nunca vas a tener el tipo de vida que tienen la mayoría de los periodistas que sobresalen en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí es también cuando se confunde mucho, yo les decía, que obviamente lo haces, tenés ese tipo de vida porque perdés tu independencia, ¿verdad? Y cuando perdés tu independencia también perdés mucho el tema de tu credibilidad, aunque ellos piensen que no. ¿Y por qué? Porque te dedicas más a hacer relaciones públicas, Karen, que a hacer realmente periodismo informativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente uno sabe que en ese ecosistema, ¿verdad? De la reporteada o de los medios de comunicación convencionales, de los medios de comunicación hegemónicos que son los que predominan en nuestro país, uno no encaja, y así como no encaja Miriam, no encaja Carmen, no encajan un montón de compañeros y compañeras, colegas, que yo he sabido que tienen que buscar pues otra forma de poder ejercer el periodismo desde Otra otros. forma de ingreso. Fíjate que con lo que decías me remontaba a nuestras lindas horas de universitarias y recordaba a nuestro querido amigo que ya en paz descanse, maestro de maestros, Ramiro Sierra, que yo creo que de los periodistas que yo he conocido, Ramiro Sierra era de los periodistas más brillantes que yo tengo la oportunidad de conocer. Un tipo que sabía escribir, un tipo que sabía analizar. Y si lo ves, fue una persona común y corriente, sin ostentaciones, sin grandes carros, sin la gran casa, sin los trajes carísimos, porque era eso, él realmente era periodista. Entonces vos te decís, yo me acuerdo cuando estaba en una de las radios más grandes del país, que estaba haciendo mi práctica y luego me quedé haciendo un programa de deportes ahí con algunos periodistas, eh, que había un periodista famoso, un famoso periodista, que decía yo, "Uy, pero este señor anda en un BM. Me acuerdo que tenía en ese tiempo ese tipo un BMW blanco con asientos de cuero y decía yo, pero ¿cómo un periodista puede tener tanto? ¿Verdad? Porque el periodista común y corriente
pues no llega a tener esas cosas como tal, ¿verdad? Y, y te vas dando cuenta, poco a poco, ahí yo era una ingenua, no conocía un montón de cosas, aunque siempre he sido con una, que he tenido agilidad mental para identificar cosas, pero cuando uno empieza, ¿verdad? Te cuestionas muchas cosas, como decir, bueno, pero es que la realidad es otra, ¿ves? Los que sí que trabajan el periodismo como debe ser, y los ves que son gente común y corriente, que son obreros de la comunicación, y ves otras personas que están, que ostentan cargos de dirección, de puestos muy importantes dentro de un medio de comunicación y que tienen todos sus bienes sobrepasan a lo que podría tener un periodista común y corriente. Entonces ahí la pregunta, Y sin hay mucha resolver, el misterio sin resolver. injusticia, diría yo, porque hay muchos casos, ¿verdad?, donde salen esos casos de corrupción, ¿verdad?, de este tema de la manipulación de la pauta publicitaria, que no es que esté mala, Carmen, o sea, obviamente sabemos que un medio de comunicación tiene que sobrevivir de algo, ¿verdad?, tiene que sobrevivir obviamente de la venta de su producto, ¿verdad?, pero en estas ocasiones, muchas ocasiones, el periodista utiliza, ¿verdad?, de esos medios como nada más como una plataforma, ¿verdad? Hay muchas historias, Carmen, de periodistas que jamás tienen 3 años sin ir a cobrar antes, ¿verdad? Cuando se daba el cheque, ¿verdad? Sin ir a cobrar el cheque de su trabajo porque vive de otro ingreso, ¿verdad? Entonces vos decís de qué otro ingreso va a vivir un obrero, de no ser de su salario, ¿verdad? Digno. Entonces ahí también pasan pues todas estas, como vos decís, estas cosas que hoy por hoy también la tecnología contribuye bastante, ¿verdad? El tema de cómo se filtran también estas informaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de... Te fue el micrófono, amiga. El micrófono, Miriam. ¿Ves que siempre hay una conspiración? Siempre. Y ahora, Ahora sí. bueno, se me descargó el micrófono. Como decía, ahí vos ves ahora hasta con la filtración de información que se da producto también de la evolución de las tecnologías. Carmen, cómo podés ver, por ejemplo, periodistas que te digo que trabajan en medios reconocidos, ¿verdad? Medios que en teoría no tendría el periodista que tener, sé que exponer a vender pautas publicitarias por aparte, pero que te ves con en una planilla, ¿verdad? Como empleada que nunca se presenta o como una planilla también por pauta publicitaria y que además también le pagan para que siga estudiando su maestría, ¿verdad? Con dinero del Estado, que le regalan pues el combustible y todas esas cosas vos puedes ver y vos también Cualquier parecido con la realidad es pura es pura coincidencia, amiga. coincidencia, ¿verdad? Y también vos podés hacer también estas plataformas que sirven para poder llegar a otros espacios, Carmen, pero que tristemente vos no vas a representar al pueblo en otros espacios y con tu trayectoria y tu conducta, ¿verdad? No importa el discurso que hagas, sino que en la práctica no sos coherente, obviamente no vas a representar al pueblo. Por mucho que el pueblo te haya elegido, ¿verdad? Y que te haya dado la confianza a través de un voto, sabes que vos vas a representar otros intereses que realmente no son los intereses del pueblo. Y ahí es cuando había un dilema bastante complicado, porque yo también trabajé mucho. Si no es cierto, no he trabajado en andar reporteando, ¿verdad? O en medios de comunicación, trabajé mucho el tema de protección y seguridad a periodistas y comunicadores sociales en Honduras, ¿verdad? Entonces ahí es cuando está, le decíamos, ese límite ético que tiene que ser que el periodista no tiene que estar vinculado al activismo político desde la plataforma de su medio, ¿verdad? Porque obviamente vos sos generador de opinión y hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque sos una persona muy visible, porque sos una persona, bueno, reconocida, ¿verdad? Y eso te da, pues, cierta ventaja sobre el otro ciudadano, ¿verdad? Pero también es porque vos te valés de la figura que representas, Carmen, y que en muchas ocasiones, como decimos, hay muchos intereses, ¿verdad? En tener figuras decorativas, Carmen, tristemente, que no llegan a aportar, sino que más bien llegan a entorpecer, pues, la reivindicación, en este caso, de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? A través de esa representación, por ejemplo, en el poder legislativo, pero también en los poderes locales, ¿verdad? En muchos sabemos casos de periodistas que se han convertido en alcaldes, en alcaldesas, que han llegado a ser regidores, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, fíjate, Carmen, que son alcaldes de un municipio X, pero ellos no viven ahí, solo porque ahí quizás nacieron o son sus papás y todo, pero como el periodista es el que miran, que sale en la tele, el famoso, ¿verdad? Entonces ese es el que elige el pueblo, aun cuando no está en su pueblo y no conoce las realidades de su municipio.
Entonces, todos esos dilemas también se deben afrontar y se debe hacer, obviamente, estas reflexiones que nosotros nos encanta hacer a través de nosotras esa cosa. Así es, mire, debemos reconocer que ese no es el caso de todos los periodistas de Honduras, Claro que ¿verdad? sí, Que claro que debemos estar. hay una élite ahí que se maneja, pero debemos reconocer que también hay mujeres periodistas muy destacadas como las que ya mencionaste vos, mujeres que también no se desempeñan en el área informativa, pero sí se desempeñan en otras áreas periodísticas que también lo hacen muy bien. Y con eso que mencionabas, yo es que a veces no me puedo quedar callada y me cuesta un montón. El otro día estaba viendo una persona, un colega, que estaba hablando de unas personas ahí, ¿verdad? En cuestiones políticas, que siempre llevas eso que vos decís, no puede ser juez y parte, ¿verdad? Entonces le dije yo, uy, pero qué rápido se te olvidó porque hace un mes hablabas, porque estaba hablando súper bien del Estado, del gobierno. Le digo, antes de enero del 2026 hablabas maravillas de fulano y mengano y perecejo. Entonces me dice, en ningún momento he cambiado. Y mira, en vez de contestarle y seguir la discusión, me morí de la risa porque digo, si no te conociera, Caso perdido. yo podría decir que yo estoy mintiendo y te estoy levantando un falso testimonio. Pero la verdad, Casi te querella, cállate. casi me querían, porque como ahora, pues, hasta por los memes vamos a ir presos, como Ay, digo no. Ah, doña bueno, y mira, Concha. justamente un periodista, ¿verdad? Entonces, por lo que te decía, esa lógica realmente vos sabés que ellos ya van a representar otros intereses, o sea, es inaudito, y aquí sí lo vamos a decir, yo lo tengo que decir, ¿verdad? Porque yo me considero una defensora de la libertad de expresión y de todas las libertades, ¿verdad? Y obviamente también de la libertad de prensa. Es inaudito que un periodista atente contra la libertad de expresión. Y mira, eso es lo que tenemos, se consigue, llegan a tener Sacó el representación. título por correo, Bueno, pero mira, marionetas, como decimos, de un sistema, ¿verdad? Obviamente es una persona fabricada, ¿verdad? Dentro de estos medios hegemónicos protegiendo que sus intereses. exactamente llegan a tener un cargo puchica de representación, que ahí es más bien reivindicar, como vos decís, lo que implica el ecosistema informativo, si él lo conoce, él sabe cuál es el salario del periodismo real, ¿verdad? Pero obviamente, como vos decís, han pertenecido a esas élites que nunca han sabido, ¿verdad? Lo que es las realidades, ¿verdad? Del periodista. Y llega ahí y a lo que llega más bien es a censurar, Carmen. Fíjate que hace 5 años, nosotros cuando se hizo también el tema del nuevo Código Procesal Penal, que también ya estaban tipificados esos delitos, ¿verdad? El que lo habían puesto en ese tiempo era hasta me acuerdo, era el artículo 335, ¿ve? Que era el delito del ciberterrorismo, le habían puesto. Y prácticamente Ya, sí, tipificaba sí, al sí, me periodista, acuerdo. ¿te acordás, verdad? Prácticamente tipificaba al periodista como un terrorista por las publicaciones que ponía. Y no solo más allá del periodista, sino que ahí era, o a veces, que la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos, ¿verdad? Y ahí tipificaba prácticamente ese delito y se logró, recuerdo también justamente en el marco de un día del de periodista, se logró que se pudiera derogar ese artículo de ese nuevo código. Y no crees que son involuciones. Y lo que hace es volver a venir a plantear lo mismo, solamente porque son intolerantes a la crítica. Y ahí es donde tenemos ya que hacer esos despojos, ya dentro de esas funciones como diputado, pues tenés que saber que en materia también de libertad de expresión, pues hay discursos que no son protegidos, o sea, él está expuesto, ¿verdad? A la crítica, ¿verdad? Porque forman parte también del tema de transparencia, ¿verdad? De rendición de cuentas y la crítica, ¿verdad? Tiene que estar ahí, pero mira lo que hacen más bien hacer este tipo de propuestas, como te digo, que el camino avanzado más bien se retrocedió. Y tristemente, colega, ¿verdad? Colega, el que llega, un periodista, el que llega más bien a atentar contra las libertades que tiene el pueblo La hondureño en cuña materia. para que eso que debe ser del mismo palo, amiga. Es Pero mira, correcto. ya te voy a decir una cosa y te lo digo desde aquí. Si querían a doña Moncha y al Ah, padrino de la no, hacemos hondonada, huelga. vamos a hacer huelga y se va a levantar la población, que ya te digo que ni en el tiempo de golpe de Estado va a haber salido tanta gente como si se llevan a doña Moncha.
No, doña Moncha, ahora Yo vamos a de verdad, defender la capa y le, le, espada. mis respetos, Mi respeto, mis Carmen. respetos porque de, de una manera jocosa y humorística, pues estas personas creo que están haciendo reflexionar más a la población de lo que debería ser los medios de comunicación Y eso es lo otro, tradicionales. tristemente el papel que se hacen, ¿verdad? Ya los medios, tristemente, ¿verdad? Bueno, tanta tela por qué cortar, ¿verdad? Pero sí, obviamente sabemos que estamos ante ¿cómo se puso? Un retroceso, ¿verdad? En estos temas de medios de comunicación, ¿verdad? Que obviamente se vuelven instrumentalizaciones, ¿verdad? Del poder en turno, Carmen, porque el que llegue siempre se Hace van lo mismo. exactamente, van a cuidar siempre esos intereses, por eso ellos ponen al que llegue, ¿verdad? Porque ya saben, ya van alineados, ellos ponen a la persona que llegue, a que quieren el poder para que obviamente también desde allá se haga, ¿cómo se llama? Blindaje a este tipo de periodismo que hoy nos están acaparando, ¿verdad? Tristemente ese tipo de periodismo, ¿verdad? Como decíamos nosotros, esa noticia que no es noticia, sino que la noticia es la persona que está dando a conocer la noticia, ¿verdad? Si se lleva, quién es la pareja, cómo andaba vestida, cuánto cuestan sus zapatos, ¿verdad? En eso hemos convertido nosotros, tristemente, la información en nuestros medios, ¿verdad? Tristemente son espacios que en teoría deberían de ser de formación, también de investigación, ¿verdad? Para garantizar, obviamente, la capacidad en materia comunicacional, ¿verdad? Para, como decís, alguien que te venga a analizar, que te venga a debatir, a cuestionar, ¿verdad? Pero no, todo se enmarca más bien más allá de una exposición de un cuerpo, ¿verdad? A una construcción de una imagen, como decimos nosotros, súper prediseñada, ¿verdad? Que genera también impacto en una audiencia, pero de mala manera, Carmen, porque obviamente somos generadores de opinión, pero ahí estamos manipulando para en muchas ocasiones desvirtuar o alejarte de las realidades que ocurren en el país, Carmen. Así es. Bueno, Miriam, la verdad es que nosotros lo que único que podemos hacer desde este espacio es levantar nuestra voz, ¿verdad? Decir lo que está sucediendo, pero mira, por ejemplo, no pasa nada con el Colegio de Periodistas, está acaparado por un Por grupo la misma en cúpula. el que yo nunca me he sentido representada, precisamente por eso no formo parte de ese colegio, no me interesa, no me siento representada. Y creo que la mayoría de los periodistas tampoco se sienten representados si no son parte de esa cúpula. Entonces, vaya nuestro ánimo, ¿verdad? Nuestro cariño a todos esos periodistas que de verdad todavía sienten pasión por esta profesión tan bonita que nos da la oportunidad de comunicar, de ser voces, de poder hablar de temas que otros no se atreven. Sin embargo, no debemos desconocer que muchos se quedaron en el proceso del acomodamiento o que nunca estuvieron convencidos de que el periodismo era una carrera social para estar del lado del pueblo, sino que llegaron ahí por conveniencia porque lo vieron como una plataforma para unos para ostentar el poder y otros para estar muy cercanos a él, muy cercanos al poder. Sí, Carmen, como vos decís, pues el periodismo, como siempre hemos dicho, es una herramienta social y también política, ¿verdad? Pero que está destinada, Carmen, a informar, a cuestionar, a visibilizar la realidad desde el interés público, que es lo más importante, ¿verdad? Porque más que dar noticias, Carmen, el periodismo tiene esa responsabilidad también. Yo decía, ese es el veedor, es el fiscalizador, es el que le da voz a sectores que históricamente han sido silenciados. Vos puedes vos podés construir desde tu trabajo a una sociedad que sea más crítica, más informada, más democrática, ¿verdad? Y tantos ideales que nosotros tenemos dentro del periodismo que por eso es que chocan, ¿verdad? Con la parrilla de contenidos que se genera hoy por hoy, ¿verdad? Dentro de nuestro país y también sabemos que pues ya son también cooptaciones que se hacen a nivel mundial. Tristemente, nuestros medios de comunicación locales forman parte también de estas transnacionales de la comunicación, ¿verdad? Que ya tienen como estrategia, pues, acaparar todos estos mercados y que tristemente dejan por fuera en muchas ocasiones, Carmen, lo que es la ética.
hasta el humanismo, Carmen, la sensibilidad, ese compromiso humano, ¿verdad? Para poder comunicar estos hechos. Eh, Se le olvida de que vos tenés que construir memoria, que tenés que denunciar injusticias, que tenés que acompañar las luchas de los pueblos. Todo eso se les olvida, Carmen, y te ponen en el tapete, pues, otras temáticas que más bien hacen del ciudadano, que el ciudadano tenga incluso otra percepción, otra narrativa, ¿verdad? De la realidad. O sea, realmente es que te envuelven, ¿verdad? Y te ponen en una burbujita, ¿verdad? Y te llevan a los intereses que ellos quieran, ¿verdad? Tristemente hoy prácticamente, por eso yo te decía, en el marco del Día del Trabajador y de la libertad de prensa, yo decía, ¿en qué momento nosotros como gremio periodístico nos perdimos y nos alejamos, por ejemplo, de las luchas del pueblo y nos dejamos de creer pueblo porque en de las teoría luchas sociales. estamos exactamente en otro estrato, ¿verdad? Ya nos convertimos en ese cuarto poder que también los mismos medios de comunicación lavan el cerebro, ¿verdad? De sus obreros para poderlos instrumentar. Entonces, yo obviamente se les olvida esta narrativa de ese compromiso humano, ¿verdad? De ese periodismo a favor de las mayorías y no de las minorías, Carmen. Y te lo digo a nivel parejo, ¿verdad? Porque también tenemos, por ejemplo, los medios públicos, los medios que pertenecen a los gobiernos que también son instrumentalizados, ¿verdad? Los medios, por ejemplo, el medio del poder legislativo también se instrumentaliza, ¿verdad? A favor de los que están en turno llevando el poder, Carmen. Y hoy por hoy, pues le dan entonces una noticia es que llegue a una persona a alborotar, a meterse a instituciones del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Como Pedro por su casa, ¿verdad? A bajar, por ejemplo, el retrato Asco de total, un presidente, ¿verdad? Del Congreso asco Nacional. total. Entonces, y eso es lo que te convierte en noticia y eso te roba la agenda, ¿verdad? Te roba la agenda informativa. Y fíjate que yo, con el caso del compañero que agredieron, ¿verdad? Tristemente también, Carmen, pude ver el otro comentario que tira el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo, en muchos comentarios vos leías y podías ver donde decían, es que los periodistas que se creen, está bueno que le trampen, porque es que son muy sobrados. Mire ellos cómo tratan a la gente, que no sé qué, te digo yo, pues también te pasa factura, ¿verdad? En muchas ocasiones te pasa factura. Tristemente, no lo que vos hagas como persona, ¿verdad? Sino que la agenda mediática que se impone, ¿verdad? Y como vos decís, la gente tonta no es, que deja pasar muchas cosas, sí, pero tonta no es. Exacto. Y la cuestión es que ya la gente tiene una imagen de un medio que no necesariamente tiene que ver con el comportamiento personal del periodista, ¿verdad? Porque yo te puedo Exacto. decir, yo de alguna manera he tenido una cierta relación con esta persona y lo considero una persona humilde, un hombre de No, buen muy trato y tal, ponderado, más bien pero realmente muy respetuoso, sinceramente. exactamente, respetuoso. Entonces, sí, entonces digo yo, ya la gente, porque yo también leí los comentarios y digo, la gente ahora no habla de él como persona, sino del medio que representa. Del medio y tristemente, ¿verdad? Porque fíjate que también se hubieron otros abordajes, ¿verdad? Ese mismo día también ocurrió la agresión a otro periodista, que otro que decía yo, este realmente sí merecía, porque son de esos que vos decís, ya son disociadores, ¿verdad? Llegan a hacer y ese pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, nadie se dio cuenta, ¿verdad? En esta ocasión, obviamente, pertenece a uno de los medios más grandes, ¿verdad? Que obviamente tenían que hacer eco, ¿verdad? Pero también, como decís, con una disculpa se quedó todo en el olvido, ¿verdad? De ahí es donde volvemos al No tema se de que tenemos, preocupe, papito, allá lo espero en la casa. obviamente, y es el tema de la memoria, o sea, construir justicia, ¿cómo te vas a basar en la justicia? Mira, decían, histórico hecho, guardia de honor, y no es histórico, Carmen. En el 2011, en el marco justamente de la primer mujer periodista asesinada, que era Luz Marina, salimos un grupo de mujeres periodistas, a protestar frente a Casa Presidencial con el presidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué hizo la Guardia de Honor Presidencial? Nos reprimió, nos gaseó, nos toleteó. Entonces, ¿qué decían todos Y los las medios? correteó. Que no éramos periodistas, que no eran, no, es que no eran, oíme, estamos hablando que había Un montón de viejas revoltosas que andaban ahí. exactamente, pero mujeres también, como decís, con esa coherencia y esa lucha social, y aparte que era un hecho emblemático, ¿verdad? El asesinato de la primera mujer periodista también en manos prácticamente del sicariato, ¿verdad? Cuyo crimen
sigue en completa impunidad, ¿verdad? Pero vamos a esas narrativas, ¿verdad? Se hizo la denuncia y están denunciados, ¿verdad? Por tratos crueles, inhumanos y degradantes, por todo lo de cara y todo, pero ahí está, sin pena ni gloria. Entonces, el otro tema, ¿verdad? Es el acceso a la justicia. Pero como éramos, como vos decís, como éramos viejas revoltosas, ¿va? No nos hicieron caso. Más bien fue la estigmatización que se daba por parte de la narrativa del poder, ¿verdad? De que y no representabas un medio de poder. exactamente. Entonces, así son las lógicas, como decir, por eso es bueno siempre tener, construir esta memoria histórica tan importante, ¿verdad? Que representa para el pueblo y sobre todo para esa justicia que siempre se debe estar enarbolando desde la trinchera que tan importante que es el periodismo, ¿verdad? Como esa herramienta de cambio, ¿verdad? Como esa herramienta también para visibilizar el interés público, siempre, como decía, digo yo, a favor de las mayorías y no de las minorías, Carmen Molina. Así mismo es, como tiene que ser. Así es. Creo que Con hay ese, esperanza mientras hayan personas como vos y como yo que se mantienen firmes y coherentes en sus líneas de pensamiento, ¿verdad? Y en que saben que una carrera profesional no es para hacerte millonario, sino más bien para servir, como es el tema de ser periodista, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con el área social, con el área investigativa, con dar a conocer y ser esas voces, ¿verdad? Que estar presentes para el pueblo y no al lado del poder. Pero esta lucha no se termina, debe ser permanente. Yo creo que todavía hay gente que vale muchísimo la pena en el ámbito periodístico. Tenemos un Miguel Martínez, por ejemplo, que también fue nuestro mentor y que se mantiene firme en su línea de pensamiento. Hay gente que conoces que a pesar de todo lo que les ha pasado, que los han gaseado, que los han perseguido, que los han corrido de sus trabajos, siguen firme en su línea de pensamiento, pero para el resto de colegas periodistas son revoltosos, chusmas, porque hay que estar al resentido, lado del poder hegemónico. Entonces, resentido. nosotras no vamos a estar ahí nunca, mi amiga, Pues no, fíjate, y aunque porque cuando, no nos quieren y porque nosotros tampoco queremos estar. Ahí hay que ser exactamente, claros. hasta ellos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Vos decís, más bien, cuando hay sectores, obviamente, que vos decís, con los que yo me identifico y todo también, te das cuenta que a ellos tampoco les gusta tu accionar, ¿verdad? Porque tristemente así es, ¿verdad? Cuando ya estás en el poder, a nadie le gusta que le lleguen a contabilizar, a debatir, ¿verdad? O a cuestionar. Pero para eso estamos, Carmen, para hacer esa piedra en el zapato. Ese es el periodismo de verdad, ¿verdad? El periodismo acuicioso, el periodismo que siempre está cuestionando, que siempre está indagando, que siempre está investigando, ¿verdad? De eso se trata. Carmen, como siempre, un placerazo haber compartido con vos un tema tan Y importante. párame. Decirle a nuestro auditorio que ya el próximo domingo, Carmen, hoy sí estamos cumpliendo nuestro primer añito, así que vamos, como dicen, con todos los poderes, incluido el Vamos con poder todos los periodístico. poderes y también la próxima semana tendremos noticias para ustedes de un nuevo formato que vamos a intentar llevarles. Tenemos cositas interesantes para nuestro primer aniversario de Nosotras Esas Voces. Así es, Carmen. Hemos Bueno, siempre aguantado, mi amiga. hemos aguantado, mira, resistimos ya. Hemos Yo creo aguantado. que muchas relaciones tuyas y mías hemos superado ya. Fíjate, yo creo que sí, que se han terminado primero las relaciones que Yo el creo, programa. fíjate. Entonces, ¿qué Ya, quiere decir? Que vamos bien, porque si no hemos terminado con eso, mi amiga, un aplauso para las dos. así es. Un aplausote, así que bueno, espérenos, ¿verdad? La Los invitación es novios van y vienen, pero el programa permanece. que el programa permanecerá. Y Es mentira permanecerá eso de los novios, ustedes. No nos siempre, crean, a Carmen. nosotros nadie nos quiere. No, ni los novios. Somos muy Ni los novios. Ay, revoltosas. ni los novios. No, Carmen, como, Perdón. perdón, saludos para todos ellos. Carmen, como bien te decía yo, bueno, prácticamente es lindo, ¿verdad? Saber que, bueno, que este tejido social, como siempre te he dicho yo, ¿verdad? Que hemos empezado a construir, que esa red de apoyo y esas mensajes que nos llegan de las personas que nos escuchan, a las que llegan también nuestras voces, que quieren sumarse a alzar esa voz. Entonces, de eso va a formar parte, pues, esta nueva dinámica, ¿verdad? De contar esas historias de muchas personas que no se atreven a decirlo, pero que para eso está esta garganta, ¿verdad? Ronca de Carmen y la garganta ronca de Miriam para poder alzar esa voz para esas personas que no quieren alzar su voz, pero que sí lo mandan por escrito. Así es. Así que nos vemos el próximo domingo
y sigan con nosotros en Nosotras Esas Voces. Hasta Chao, luego. Carmen. Un besote. Besitos. Desde Valladolid, besotes.